John Steinbeck, La Perla. Capítulo 1. Kino despertó antes de que aclarara. Las estrellas brillaban todavía y el día solo había extendido una tenue capa de luz en la parte más baja del cielo, en el este. Hacía un rato que los gallos cantaban y los cerdos más madrugadores habían comenzado ya a hurgar incesantemente entre ramitas y trozos de madera en busca de algo de comer que les hubiese pasado inadvertido. Fuera de la cabaña de paja, entre las tunas, una bandada de pajarillos se estremecía y agitaba frenéticamente las alas. Los ojos de Kino se abrieron y él miró primero el recuadro algo más claro que correspondía a la puerta, y luego miró la caja, colgada del techo en que dormía Coyotito. Y por último volvió la cabeza hacia Juana, su mujer, que yacía junto a él en el jergón, el chal azul sobre la nariz y sobre los pechos y alrededor del talle. Los ojos de Juana también estaban abiertos. Kino no recordaba haberlos visto jamás cerrados al despertar. Los ojos oscuros de la mujer reflejaban pequeñas estrellas. Ella le miraba como le miraba siempre cuando despertaba. Kino escuchó el leve romper de las olas de la mañana en la playa. Era estupendo. Kino volvió a cerrar los ojos y atendió a su música interior. Quizás solo él hiciera eso, y quizá lo hiciera toda su gente. Los suyos habían sido una vez grandes creadores de canciones, hasta el punto de que todo lo que veían o pensaban, o hacían u oían, se convertía en canción. Hacía mucho de eso, las canciones habían perdurado. Kino las conocía, pero no se había agregado ninguna nueva. Eso no significa que no hubiese canciones personales. En la cabeza de Kino había ahora una canción clara y dulce, y de haber sido capaz de hablar de ello, la hubiera llamado la canción de la familia. La manta le cubría la nariz para protegerle del aire húmedo y malsano. Parpadeó al oír un susurro a su lado. Era Juana, que se levantaba en silencio casi total. Con los pies desnudos, se acercó a la caja colgante en que dormía Coyotito y se inclinó sobre él y dijo una palabra tranquilizadora. Coyotito la miró un momento y cerró los ojos y volvió a dormirse. Juana se acercó al fuego y separó un ascua y la aventó para avivarla, mientras rompía ramas en trozos pequeños y los dejaba caer encima. Entonces Kino se levantó y se envolvió la cabeza y la nariz y los hombros con la manta. Deslizó los pies en las sandalias y salió a mirar el amanecer. Fuera, se sentó en cuclillas y se cubrió las piernas con el extremo de la manta. Veía el perfil de las nubes del golfo flamear en el alto del aire, y una cabra se acercó y le olió y se quedó mirándole con sus fríos ojos amarillos. Tras él, el fuego de Juana se alzó en una llama y arrojó lanzas de luz a través de las grietas del muro de la cabaña, y proyectó un vacilante rectángulo de claridad hacia afuera. Una polilla rezagada se lanzó ruidosamente en busca del fuego. La canción de la familia surgía ahora detrás de Kino, y el ritmo de la canción familiar era el de la muela en que Juana molía el maíz para las tortillas de la mañana. Ahora, el amanecer se acercaba rápidamente. Un remolino, un arrebol, un destello, y luego un estallido al levantarse el sol en el golfo. Kino bajó la vista para protegerse los ojos del resplandor. Oyó batir la masa de las tortas de maíz dentro de la casa, y de la plancha de cocer le llegó su dulce aroma. Las hormigas se afanaban en el suelo, unas grandes y negras, con cuerpos brillantes, y otras pequeñas polvorientas y rápidas. Kino observó con la objetividad de Dios cómo una hormiga polvorienta trataba frenéticamente de escapar de la trampa de arena que una hormiga león había preparado para ella. Un perro flaco y tímido se acercó, y a una palabra dulce de Kino se acurrucó, acomodó la cola diestramente bajo las patas y apoyó con delicadeza el hocico sobre un pilote. Era un perro negro, con manchas de un amarillo dorado en el sitio en el que debía haber tenido las cejas. Era una mañana como cualquier otra, y sin embargo, era perfecta entre todas las mañanas. Kino oyó el chirrido de la cuerda
Cuando Juana sacó a Coyotito de su caja colgante y lo lavó y lo envolvió en su chal de modo de tenerlo junto al pecho. Quino veía todas estas cosas sin mirarlas. Juana cantaba en voz queda una antigua canción que tenía solo 3 notas, aunque cantaba con una interminable variedad de pausas. Y también formaba parte de la canción familiar. Todo formaba parte de ella. A veces se elevaba hasta alcanzar un acorde doloroso que se aferraba a la garganta, diciendo esto es seguro, esto es cálido, esto es del todo. Al otro lado del seto había otras cabañas, y el humo salía también de ellas, y el sonido del desayuno, pero aquellas eran otras canciones. Sus cerdos eran otros cerdos, sus esposas no eran Juana. Quino era joven y fuerte y el pelo negro le caía sobre la frente morena. Sus ojos eran cálidos y fieros y brillantes, y su bigote era delgado y áspero. Dejó caer la manta, descubriendo la nariz, porque el ponzoñoso aire oscuro se había ido y la luz amarilla del sol caía sobre la casa. Cerca del seto, 2 gallos se enfrentaban, haciendo reverencias y fintas, con las alas abiertas y las plumas del cuello erizadas. Sería una pelea torpe. No eran pollos que jugaran. Quino los miró durante un momento, y luego alzó los ojos para seguir el centelleo del vuelo de unas palomas salvajes que buscaban las colinas del interior. El mundo ya estaba despierto, y Quino se puso de pie y entró en su cabaña. Cuando él entró, Juana se levantó y se apartó del fuego que ardía. Devolvió a Coyotito a su caja y luego se peinó el negro pelo y se hizo 2 trenzas, y ató sus extremos con una fina cinta verde. Quino se acuclilló junto al fuego y enrolló una tortilla de maíz caliente y la metió en salsa y se la comió. Y bebió un poco de pulque y ese fue su desayuno. Era el único desayuno que conocía, fuera de los días de descanso y de una increíble fiesta de pastelillos que había estado a punto de matarle. Cuando Quino hubo terminado, Juana tornó al fuego y tomó su desayuno. Habían hablado una vez, pero no hay necesidad de palabras cuando de todos modos no son sino otro hábito. Quino suspiró, satisfecho, y esa fue su conversación. El sol calentaba ya la cabaña, entrando a través de sus grietas en largas líneas, y una de esas líneas caía sobre la caja colgante en que yacía Coyotito y sobre las cuerdas que la sostenían. Un ligero movimiento atrajo los ojos de los dos hacia la caja. Quino y Juana se quedaron clavados en sus sitios. Un escorpión descendía lentamente por la cuerda que mantenía la caja del bebé sujeta al techo. El aguijón de la cola apuntaba hacia arriba, pero podía volverlo en un instante. El aire resonó en las fosas nasales de Quino y él abrió la boca para evitarlo. Y ya la alarma había abandonado su rostro y la rigidez su cuerpo. En su cabeza sonaba una nueva canción, la canción del mal, la música del enemigo, de algo hostil a la familia, una melodía salvaje, secreta, peligrosa, y debajo la canción de la familia plañía. El escorpión bajaba cuidadosamente por la cuerda hacia la caja. En un murmullo, Juana repitió un antiguo conjuro para protegerse de tal daño, y al final susurró un Ave María por entre los dientes apretados. Pero Quino se movía. Su cuerpo cruzaba la habitación callada levemente. Llevaba las manos extendidas, las palmas hacia abajo, y tenía los ojos fijos en el escorpión. Debajo de éste, en la caja colgante, Coyotito reía y levantaba la mano como para tocarlo. El animal percibió el peligro cuando Quino lo tenía casi a su alcance. Se detuvo y su cola se alzó en ligeras contracciones, y la espina curva de su extremo relució. Quino esperó, absolutamente inmóvil. Oía a Juana susurrar nuevamente el antiguo conjuro y la maligna música del enemigo. No podía moverse hasta que el escorpión, que ya sentía la proximidad de la muerte, se moviera. La mano de Quino se adelantó muy lenta, muy suavemente.
La cola de punta aguda se levantó de golpe y en aquel momento el risueño coyotito sacudió la cuerda y el escorpión cayó. La mano de Quino se lanzó a atrapar al animal, pero éste pasó entre sus dedos, cayó sobre el hombro del bebé, se posó y clavó su aguijón. Entonces, soltando un gruñido, Quino lo cogió con los dedos, aplastándolo hasta reducirlo a una pasta. Lo arrojó y lo golpeó con el puño sobre el piso de la tierra, y Coyotito huyó de dolor en su caja. Pero Quino siguió golpeando y aplastando al enemigo hasta que no quedó nada de él más que un fragmento y una mancha húmeda en el polvo. Tenía los dientes desnudos y el furor ardía en sus ojos y la música del enemigo rugía en sus oídos. Pero Juana ya tenía al bebé en los brazos. Descubrió la herida que ya empezaba a enrojecer. Aplicó a ella los labios y succionó con fuerza y escupió y volvió a succionar mientras Coyotito chillaba. Quino se quedó como en suspenso. No podía hacer nada, estorbaba. Los chillidos del bebé atrajeron a los vecinos. Salieron todos a la vez de sus cabañas. El hermano de Quino, Juan Tomás, y su gorda esposa Apolonia, y sus 4 hijos se agolparon en la entrada y la bloquearon, mientras otros detrás de ellos trataban de ver qué pasaba dentro, y un niñito se arrastraba por entre las piernas del grupo para poder mirar. Y los que estaban delante informaban a los de atrás. Escorpión ha picado al bebé. Juana dejó de succionar la herida por un momento. El pequeño agujero se había agrandado ligeramente y sus bordes se habían blanqueado por obra de la succión, pero la roja hinchazón se extendía cada vez más a su alrededor, formando un duro bulto linfático. Y toda aquella gente sabía de escorpiones. Un adulto podía enfermar gravemente por su picadura, pero era fácil que un bebé muriera por ella. En primer lugar, sabían, venía la hinchazón y la fiebre y la sequedad de garganta, y después los calambres en el estómago, y al final Coyotito podía morir si en su cuerpo había penetrado el veneno suficiente. Pero el violento dolor de la mordedura había desaparecido. Los chillidos de Coyotito se convirtieron en gemidos. Quino se había maravillado muchas veces del férreo temperamento de su sufrida, frágil mujer. Ella, que era obediente y respetuosa, y alegre y paciente, era también capaz de arquear la espalda por los dolores del parto sin apenas un grito. Soportaba la fatiga y el hambre incluso mejor que él mismo. En la canoa era como un hombre fuerte, y ahora hizo una cosa aún más sorprendente. El médico, dijo. Id a buscar al médico. La voz se corrió entre los vecinos, apiñados en el pequeño patio tras el seto, y se repetían unos a otros. Juana quiere al médico. Maravilloso, memorable. Pedir que viniera el médico. Conseguirlo sería notable. Él jamás venía a las cabañas. ¿Por qué habría de hacerlo, si los ricos que vivían en las casas de piedra y argamasa del pueblo le daban más trabajo del que podía hacer? No vendría, dijeron los del patio. No vendría, dijeron los de la puerta. Y la idea llegó a Quino. El médico no vendría, dijo Quino a Juana. Ella le miró, los ojos fríos como los de una leona. Era el primer hijo de Juana. Era casi todo lo que había en su mundo, y Quino comprendió su determinación, y la música de la familia sonó en su cabeza con un tono acerado. Entonces iremos a él, dijo Juana, y con una mano se acomodó el chal azul sobre la cabeza, improvisó en él una suerte de cabestrillo para llevar a su gimiente bebé y cubrió sus ojos con el extremo libre de la prenda para protegerlos de la luz. Los que estaban en la entrada retrocedieron, empujando a los que tenían detrás, para abrirle paso. Quino la siguió, salieron al irregular sendero y los vecinos fueron tras de ellos. La cosa era ya asunto de todos. Fueron en rápida y silenciosa marcha hacia el centro del pueblo, delante Juana y Quino, y atrás de ellos Juan, Tomás y Apolonia, con su gran barriga moviéndose por efecto del enérgico paso, y luego todos los vecinos con los niños trotando en los flancos, y el sol amarillo enviaba sus negras sombras por delante, de modo que avanzaban sobre ellas. Llegaron a donde terminaban las cabañas y comenzaba el pueblo de piedra y argamasa.
el pueblo de brillantes muros exteriores y de frescos jardines interiores en los que corría el agua y la bogavilla cubría las paredes de púrpura, vermillón y blanco. De los secretos jardines surgía el canto de pájaros enjaulados y el ruido del agua fresca al caer sobre las losas recalcetadas. La procesión atravesó la plaza, inundada por una luz enceguecedora, y pasó por delante de la iglesia. Había crecido y en sus bordes los inquietos recién llegados iban siendo informados, sin alaracas, de cómo el pequeño había sido picado por un escorpión, de cómo el padre y la madre le llevaban al médico. Y los recién llegados, en particular los mendigos de delante de la iglesia, que eran grandes expertos en análisis financiero, echaron una rápida mirada a la vieja falda azul de Juana. Vieron los desgarradones de su chal, tasaron las cintas verdes de su trenza, leyeron la edad de la manta de Quino y los 1000 lavados de sus ropas y los juzgaron miserables, y siguieron tras ellos para ver qué clase de drama iban a representar. Los 4 mendigos de delante de la iglesia lo sabían todo del pueblo. Eran estudiosos de las expresiones de las jóvenes que iban a confesarse y las veían al salir y leían la naturaleza del pecado. Conocían todos los pequeños escándalos y algunos grandes crímenes. Dormían en sus puestos a la sombra de la iglesia, de modo que nadie podía entrar allí en busca de consuelo sin que ellos se enteraran. Y conocían al médico. Conocían su ignorancia, su crueldad, su avaricia, sus apetitos, sus pecados. Conocían sus chapuceros abortos y la poca calderilla que de tanto en tanto daba de limosna. Habían visto entrar en la iglesia todos sus cadáveres, y puesto que la primera misa había terminado y el negocio era escaso, siguieron a la procesión. Incansables buscadores del conocimiento perfecto de sus semejantes, para ver lo que el gordo y perezoso médico haría respecto de un bebé indigente con una mordedura de escorpión. La veloz procesión llegó finalmente ante la gran puerta del muro de la casa del médico. Oyeron también el rumor del agua y el canto de los pájaros enjaulados y el movimiento de las largas escobas sobre las losas, y olieron el buen tocino puesto a freír. Quino vaciló un momento. Aquel médico no era uno de los suyos. Aquel médico era de una raza que durante casi 400 años había golpeado y privado de alimentos y robado y despreciado a la raza de Quino, y también la había aterrorizado, de modo que el indígena se acercó con humildad a la puerta. Y como siempre que se acercaba a alguien de aquella raza, Quino se sintió débil y asustado y furioso a la vez. Ira y terror iban juntos. Le hubiese sido más fácil matar al médico que hablar con él, porque todos los de la raza del médico hablaban a todos los de la raza de Quino como si fueran simples bestias. Y cuando Quino levantó la mano derecha hasta el aldabón, lleno de rabia, la martillante música del enemigo golpeaba en sus oídos y tenía los labios tensos sobre los dientes, pero llevó la mano izquierda al sombrero para quitárselo. La anilla de hierro golpeó la puerta. Quino se quitó el sombrero y esperó. Coyotito gimió un poco en los brazos de Juana y ella le habló con dulzura. La procesión se cerró más para ver y oír mejor. Al cabo de un instante, la gran puerta se abrió unas pocas pulgadas. Quino alcanzó a ver el verde frescor del jardín y el agua que emanaba de una fuentecilla. El hombre que le miraba era de su misma raza. Quino le habló en el idioma de sus antepasados. El niño, el primogénito, ha sido envenenado por el escorpión, dijo Quino. Necesita él saber del que cura. La vieja se entornó y el criado se negó a emplear el idioma de sus antepasados. Un momento, dijo, voy a informarme. Y cerró la puerta y corrió la tranca. El sol, enceguecedor, arrojaba las negras sombras amontonadas del grupo contra el blanco muro. En su dormitorio, el médico estaba sentado en su alto lecho. Llevaba el batín de seda roja tornasolada enviado desde París, un tanto justo en el pecho si se lo abrochaba. Sobre el regazo tenía una bandeja de plata con una jarra de plata para el chocolate
y una pequeña taza de porcelana de la llamada cáscara de huevo, tan delicada que pareció un objeto sin sentido cuando él la levantó con su gran mano. La levantó con las puntas del pulgar y del índice y apartó los otros 3 dedos para que no le estorbaran. Sus ojos descansaban sobre hamaquitas de carne hinchada y su boca colgaba llena de mal humor. Se estaba poniendo muy gordo y su voz era áspera debido a la grasa que le oprimía la garganta. A su lado, sobre una mesa, había un pequeño gong oriental y un cuenco con cigarros. Los muebles de la habitación eran pesados y oscuros y lógrebos. Los cuadros eran religiosos, incluso la gran fotografía coloreada de su difunta esposa, quien, si las misas legadas y pagadas con dinero de su herencia servían para ello, estaba en el cielo. En otra época, durante un breve periodo, el médico había formado parte del gran mundo, y el resto de su vida había sido memoria y añoranza de Francia. Aquello, decía, era vida civilizada, lo cual significaba que, con pequeños ingresos, había sido capaz de mantener una querida y comer en restaurantes. Apuró su segunda taza de chocolate y partió un bizcocho dulce con los dedos. El criado de la entrada llegó hasta su puerta y esperó a que su presencia fuese advertida. —¿Sí? —preguntó el médico. —Es un indiecito con un bebé. Dice que le ha picado un escorpión. El doctor bajó la taza con cuidado antes de dar curso a su ira. —¿No tengo yo nada mejor que hacer que curar mordeduras de insectos a los indiecitos? Soy médico, no veterinario. —Sí, patrón —dijo el criado. —¿Tienen dinero? —preguntó el médico. —No, nunca tienen dinero. Se supone que yo, solo yo en el mundo, tengo que trabajar por nada, y estoy cansado de eso. Mira si tienen dinero. En la entrada, el criado entreabrió la puerta y miró a la gente que esperaba, y esta vez habló en el idioma de los antepasados. —¿Tenéis dinero para pagar el tratamiento? Ahora Quino buscó en algún lugar secreto debajo de su manta. Sacó un papel doblado muchas veces. Pliegue a pliegue fue abriéndolo hasta dejar a la vista 8 pequeños aljófares deformados, unas perlas feas y grises como úlceras, aplanadas y casi sin valor. El criado cogió el papel y volvió a cerrar la puerta, pero esta vez no tardó. Abrió la puerta apenas lo justo para devolver el papel. —El doctor ha salido —dijo—. Le han llamado por un caso muy grave, y se apresuró a cerrar lleno de vergüenza. Y entonces una ola de vergüenza recorrió la procesión entera. Todos se dispersaron. Los mendigos regresaron a la escalinata de la iglesia. Los rezagados huyeron, y los vecinos se marcharon para no presenciar la pública humillación de Quino. Durante un largo rato, Quino permaneció ante la puerta, con Juan a su lado. Lentamente volvió a ponerse el sombrero de suplicante. Entonces, sin previo aviso, dio un fuerte golpe en la puerta con el puño cerrado. Bajó los ojos para mirar con asombro sus nudillos rajados y la sangre que caía por entre sus dedos.